Yo tengo la impresión de que sobre esto se sigue una orientación equivocada, es decir, con respecto al tratamiento de la violencia doméstica y de la violencia por cuestiones de género. Me parece que se la orienta sistemáticamente a reprimir al presunto agresor y no a proteger a la víctima. Es verdad. Hasta hay consignas absolutamente contraproducentes. Nos tocan a una, nos tocan a todas. Tocan a una, nos tocan a todas. Parece un cántico de barra brava. Es decir, no hay un bando. De una de Así se refería el abogado Ovenir Sartú, integrante de nuestra mesa de los martes, al eslogan que utilizan varias asociaciones feministas dedicadas a la lucha contra la violencia doméstica. La discusión en esa tertulia se dio a propósito de lo ocurrido el viernes en Fray Marcos, Florida, en la puerta de una escuela, cuando una mujer de 19 años fue asesinada por su expareja, un policía, que le disparó varias veces con su arma de reglamento y más tarde se suicidó. Con este caso, en lo que va del año, ya son 20 las mujeres muertas por violencia doméstica o de género, 4 de ellas a manos de policías. A raíz de estos hechos, varias organizaciones feministas están convocando a concentrarse hoy en distintas ciudades del país. En Montevideo, a las 18 horas en la Plaza Independencia para marchar rumbo a la Plaza Cagancha. ¿Qué efectividad están teniendo las políticas para atacar la violencia de género? ¿Es correcta la mirada que impulsan las organizaciones feministas en este asunto? Vamos a charlarlo en los próximos minutos. Estamos con la socióloga Teresa Herrera, vocera de la Red Uruguaya contra la Violencia Doméstica y Sexual. Teresa, buen día. Gracias por acompañarnos. No, gracias por la invitación, Emiliano. Vamos a empezar con los números. Parece que este año la cantidad de muertes por violencia doméstica muestra un crecimiento importante, ¿no? Sí, y ya no veníamos nada bien, ¿no? El año pasado hubo 13. Sí. Sin embargo, este año en solo 5 meses van 20, 19, 20 según las estadísticas. Exactamente. De todos modos, la histórica nuestra es alrededor de 26. La histórica. El año pasado fue un buen año porque hubo menos. Pero históricamente venimos manteniendo más o menos esas cifras. Y te voy a decir que en esas cifras estamos en 10 veces más casos que Argentina, que van a tener su marcha hoy también. Y estamos en 30 veces más que lo que es España, por ejemplo, ¿no? España tiene en este momento unas 40, 45 mujeres por año, pero claro, tiene 50 millones de habitantes, nosotros tenemos 3. ¿Y cómo interpretan ustedes entonces esta situación o esta evolución de los números? En realidad, en primer lugar, tenemos que tener claro que los números se vienen midiendo hace poco. Eso es una primera cosa que tenemos que tener claro. Que la violencia doméstica, que es una de las formas de la violencia de género, tal vez la más terrible, porque es la que ocurre dentro de las casas, entre gente que tiene relaciones afectivas, ocurre, todos sabemos desde que el mundo es mundo, ¿no? Lo que sucede que ha pasado de ser un problema privado a ser un problema público, gracias a la lucha de las tan denostadas organizaciones feministas. Denostadas. Como pasó a ser un problema... Criticadas. Motivo de polémica. No sé si tan denostada. Ya hablaremos de eso. Ya hablaremos de eso, pero porque existen feministas en el mundo, las mujeres votamos, manejamos nuestro dinero, podemos salir a trabajar. Y podría seguir con toda la lista de actividades que las mujeres y los movimientos feministas han logrado a lo largo de la historia para que nosotros dejemos de ser ciudadanas de segunda categoría, que todavía seguimos siendo. Es más, la lucha que han dado mis antecesoras para que las mujeres fuéramos ciudadanas. Empecemos por ahí. Volviendo entonces a la pregunta, ¿por qué Uruguay tiene estos números que son tan inquietantes? Uruguay tiene estos números que son tan inquietantes porque, bueno, por supuesto podrían haber muchas respuestas. La que yo me atrevo a dar y desde dónde la doy desde investigar estos temas, yo tengo un doctorado en violencia doméstica, sacado en la Universidad de Buenos Aires, y referido al Uruguay, ¿no? Estudiando el fenómeno en Uruguay. Y desde ahí es que
estoy hablando y estamos hablando muchas de nosotras, ¿no? No desde el a mí me parece, porque uno de los grandes problemas que tienen las ciencias sociales, y en particular cuando estamos hablando de este tipo de temas, es que hay un conjunto de opinólogos y opinólogas, algunos a veces tomando decisiones de gobierno, que realmente ni conocen el tema, ni saben cuáles son las causas, ni están preparados, etcétera. Nosotros siempre decimos, nos horrorizamos con las muertes, y somos muy solidarios todos con las muertes, pero no nos horrorizamos con las vivas. En este momento que tú y yo estamos hablando, y lo que te voy a dar es un dato que no es ni de las organizaciones feministas, ni de nada que se le parezca, sino del Instituto Nacional de Estadística, que hizo la primera encuesta de prevalencia de violencia doméstica el año pasado. Mientras tú y yo hablamos, hay 170.000 mujeres en Uruguay que están sufriendo violencia doméstica, que probablemente no la han denunciado, que la están padeciendo, pensando y sintiendo que es algo bueno que les tocó en la vida. Entonces, cuando tú me decís por qué hay tanta violencia en Uruguay, y bueno, porque en Uruguay hay un doble discurso sobre este tema. Hay un discurso políticamente correcto, un discurso del horror, de qué feo, que pase esto, pero eso no se traduce ni en políticas públicas eficaces y efectivas. Por supuesto, no hay presupuesto, ni que hablar, no se pone dinero, no existe política pública sin presupuesto, se pone un dinero muy escaso, la mayoría de las veces aportado por los organismos de cooperación internacional, no se atiende a las organizaciones que tenemos la tradición y la trayectoria y el expertise en este tema. No se las atiende. Sartú decía en la tertulia que él entiende que las políticas que se llevan a la práctica están demasiado influidas por estas organizaciones, justamente. Ojalá, Emiliano, ojalá. Hablaremos de eso dentro de un rato, pero estamos viendo entonces las causas. Está claro que del lado de ustedes hay insatisfacción con la forma como a nivel del gobierno, de los gobiernos se ha encarado este asunto. Pese a la ley, por ejemplo, pese a que hay una ley específica. La ley, ¿no? La ley está. Ya van 2 acordadas de la Suprema Corte de Justicia, resultado del ejercicio de una petición constitucional por parte de nuestras organizaciones, donde se le recuerda a los señores y a las señoras jueces y juezas que tienen que aplicar la ley como corresponde. Lamentablemente la ideología le gana a la ley. ¿Y qué quiere decir que no se aplica? Por ejemplo, que la ley dice que no puede haber confrontaciones entre la víctima y su agresor, y tranquilamente las hay. ¿Confrontación? ¿De qué se habla en ese sentido? En ese sentido se está hablando de que tú y yo en este momento estamos sentados en el mismo lugar. Tenemos el mismo nivel, ¿verdad? Entre una víctima y el agresor no hay el mismo nivel. Entonces tú no puedes hacer un careo, lo que se llama un careo vulgarmente. Ahora entendí. ¿Está? La ley es muy clara al respecto y está bueno que lo diga, porque realmente las mujeres en ese momento no están en condiciones de enfrentarse, al contrario, si se vuelven a enfrentar, lo único que logran es más susto, más miedo, más, ¿no? Muchos jueces y juezas hacen esto. La ley dice que las medidas cautelares tienen que ser controladas, no se controlan. La ley dice que hay que aplicar rápidamente las medidas cautelares. A veces pueden pasar días de la denuncia hasta que finalmente se produce la audiencia, etcétera. La ley dice que el juez o la jueza puede prever la pensión alimenticia en ese mismo momento, no se hace, se deriva a otro juez. La ley dice que cuando el juez o la jueza de violencia doméstica percibe que hay un delito, tiene que inmediatamente transmitirlo al juzgado penal. Lo hace la mayoría de las veces. El único detalle es que para los juzgados penales estos son problemas menores, a pesar de ser la principal causa de muerte violenta de las mujeres en Uruguay. Las mujeres en Uruguay se mueren de violencia doméstica, no se mueren de accidentes de tránsito, no se mueren de rapiñas, se mueren matadas por agresores que tenían algún tipo de vínculo con eso. Vayamos al caso del viernes, sí. El caso en particular más nuevo, el que conmovió tanto. Doy los datos básicos. Escenario, un pueblo del interior, Fray Marcos, en Florida. Víctima, una mujer de 18 años. Había denunciado a su expareja por amenazas. El hombre, un policía, la ubica en la puerta de una escuela cuando ella está llevando a clase a su hermano. Allí le dispara con su arma de reglamento delante de niños y docentes
y cuando la chica cae al piso vuelve a balearla, la remata, digamos. El homicida escapa, aparentemente en busca de otro hombre, que sería la actual pareja de la mujer. Como lo persiguen, como la policía lo persigue, decide suicidarse con el mismo revólver que había usado unos minutos antes. Por ejemplo, ¿qué se sabe? ¿Qué había dispuesto la justicia luego de la denuncia de la mujer? Había dispuesto medidas cautelares y además, según el protocolo... ¿Había dispuesto medidas cautelares? Sí, sí. O sea, el hombre señor no se podía acercar, pero además de eso, en el caso, como es policía, la policía tiene aprobado un protocolo por el cual ante la denuncia, ni siquiera ante las medidas cautelares, ante la denuncia, el arma de reglamento debe ser quitada. ¿Y qué pudo comprobarse con respecto al cumplimiento o no de ese protocolo? El Ministerio del Interior emitió un comunicado el viernes diciendo que iba a investigar. Bueno, hasta ahora, por lo que nosotros sabemos, por nuestras compañeras de Florida, es que en realidad el señor andaba con su revólver porque, por supuesto, era un compañero. Y como al compañero no se lo... Y además, por supuesto, era muy buena gente. Porque ese es el otro tema, Emiliano, ¿no? Es decir, estos señores que andan por el mundo, matando mujeres, tú hablas después con quienes lo conocen y te dicen, no, pero es muy buena gente, es muy maravilloso. Lo cual refuerza nuestro argumento de que en realidad, muy demostrado y muy estudiado, de que en realidad esto es la exacerbación de un machismo, donde la concepción es que la maté porque era mía, como el tango, ¿no? Y la mujer es propiedad del hombre, y si la mujer osa dejar a ese hombre, bueno, en muchos casos se firma la sentencia de muerte al lado de ese hombre que no es un enfermo, porque cuando uno es enfermo en todos los lugares y en todas las situaciones. Estás adelantándote a la discusión que se dio en la mesa del lunes, ¿no? Exacto, pero no es muy frecuente que se diga es un enfermo. Claro, un enfermo no es imputable, por ejemplo, ¿no? Si es un enfermo mental. Ahora, nosotros decimos, pero ese señor que se enfermó, ¿es enfermo solo dentro de su casa? ¿Es enfermo solo en las relaciones de pareja? Porque, te voy a decir algo tan sencillo. Si tú estás con gripe en todos lados. No estás con gripe solo en un momento de tu vida, o si tenés cualquier otro tipo de enfermedad, es continua, ¿no? Entonces no es un tema de enfermedad, es un tema de un machismo exacerbado. Esto es la máxima expresión de una cultura machista que tiene que ver con que tengamos tan poca representación política las mujeres, que tiene que ver con que ganemos un 25% menos de salario al mismo trabajo, que tiene que ver con una serie de cosas que hacen que en este país, donde se supone que somos tan modernos, tan perfectitos, tan Suiza de América, en realidad, insisto, hay un doble discurso, hay un discurso políticamente correcto, pero por debajo hay una realidad que la gente vive en su vida cotidiana de todos los días, que es bien diferente a ese discurso. Pero volviendo al caso del viernes, sí. A propósito de las fallas que por lo visto hubo, tanto en cuanto a lo que había resuelto la justicia ante las amenazas, ante la denuncia de amenazas, como en lo que hizo o no hizo el Ministerio del Interior con el policía implicado. No podemos estar aquí ante diferencias entre el interior y la capital. No hay procedimientos que en la capital se cumplen y en lugares del interior no. No necesariamente. Voy a decir. Pienso, por ejemplo, en la pulsera o la tobillera con GPS, claro, ¿no? Claro. Bueno, la pulsera que permite controlar la orden de distancia. Exacto. Se la está aplicando solo en Montevideo, Canelones y Ciudad del Plata en San José. Exactamente. O sea, en Fray Marcos no iba a aplicarse. Nunca se iría a aplicar. Y te voy a decir que proporcionalmente son más las muertes que tenemos en el interior que en Montevideo, en relación a la población, ¿no? Tenemos proporcionalmente más muertas. También tenemos menos discurso políticamente correcto en el interior. En nuestros estudios, nuestras investigaciones de opinión pública demuestran que una importante proporción de gente del interior sigue pensando que algo habrá hecho. Pero entonces, en cuanto al cumplimiento de las normas y de los procedimientos que hasta ahora existen, efectivamente estamos ante diferencias interior-Montevideo. Sí, pero dentro del mismo Montevideo podemos estar con diferencias. Lo pregunto pensando en las unidades especializadas de la policía, por ejemplo, unidades especializadas de la policía han sido una gran creación, pero lo que ocurre es que dentro del servicio policial no es prestigioso estar en una unidad especializada de violencia doméstica. ¿Cómo es esto? Claro, lo prestigioso es estar en investigaciones, es estar en delitos complejos, es estar... Entonces, cuando están en violencia doméstica tratan de irse lo más rápidamente que pueden. Por lo tanto, aquellos que están capacitados rotan, cambian, porque cambian permanentemente de lugar. Eso pasa también a nivel judicial, etcétera. Entonces, lo que ocurre es que muchas veces lo que no existe es una sistematicidad. Es decir, es una lotería, Emiliano.
Depende quién te toque del otro lado del mostrador. Y bueno, te puede ir bien como te puede ir muy mal. Muy mal hasta el punto de maltrato. Muy mal hasta el punto de esa cosa que nosotros muchas veces pensamos que es vieja y tradicional, de que te digan, bueno, váyase a su casa, en realidad, no, cálmelo. Te puede llegar hasta pasar eso. Por suerte pasa menos, pero te puede llegar a pasar. ¿Por qué? Porque no hay una política sistemática, mucho menos hay una coordinación sistemática. Una de las reivindicaciones que nosotros estamos llevando adelante ahora para este nuevo presupuesto es que queremos que haya una especie de ventanilla virtual única para los temas de violencia doméstica. ¿Por qué? Porque el juez... ¿Qué quiere decir ventanilla virtual única en este caso? En este caso, ventanilla virtual única quiere decir que el juez de familia especializado, que es el que atiende violencia doméstica, pueda ver si el señor, por ejemplo, tiene o no tiene historia previa. Quiere decir que sepamos si esa mujer consultó a un servicio de salud por esta causa. Quiere decir que haya como una especie de expediente único. La gente de INAU tiene experiencia. Haya un banco de datos actualizado y online, disponible en cualquier lugar del país. Y con niveles de acceso diferentes, por supuesto. El juez puede saber todo, el policía no tiene por qué saber todo, pero hay un sistema ya así, no estamos inventando nada nuevo. Hay en otros países, pero además acá en Uruguay existe el SIPI, que es el sistema que tiene que ver con el tema de infancia, niños, niñas y adolescentes y menores, que funciona así. En cualquier lugar del país, cualquier actor funcionario que esté involucrado en esa situación puede ver la parte de la historia de esa criatura que le corresponde. Nosotros decimos, hay que unificar las políticas, no puede pasar, tú me decís, a la mujer que va a Montevideo le va bien. Bueno, yo te puedo contar, y ahora que va a salir mi libro sobre este tema, a fines de julio, yo tomé 2 pedacitos de una tesis de grado de 2 alumnas de Hort, donde cuentan claramente una cosa que pasó hace muy poco. Una señora que va a la comisaría de la mujer y la familia de la que está ahí en la calle San José, la que todos conocemos, la primera que hubo, y entra y dice, bueno, mire, vengo a hacer la denuncia porque mi pareja me quiere matar, qué sé yo, no sé qué. Bueno, a ver, domicilio, Pando. Ah, no, tiene que ir a Pando, señora. No, pero mire, si yo voy a Pando, si me bajo del ómnibus en Pando, me va a estar esperando y me va a estar matando. Ah, no, pero como usted vive en Pando, tiene que hacer la denuncia en Pando. Entonces digo, eso no puede ser más. No puede ser que la burocracia, la fragmentación de políticas, la falta de coordinación entre los organismos del Estado, den como resultado que las mujeres se mueran de esta forma. Y para terminar este capítulo, en cuanto a la policía en particular, la policía como cuerpo y el problema que tiene adentro, porque como estamos viendo, hay muchos casos de violencia doméstica y de género protagonizados por policías. ¿Qué es lo que está fallando allí? ¿Qué se puede hacer? ¿Qué se puede hacer mejor? Es uno de los principales ejemplos de lo que pasa a nivel ideológico, lo que yo te decía. Es decir, yo no tengo ninguna duda de que el trabajo que hizo Marisa Linder fue excelente. Marisa Linder, que encabezaba la unidad especializada en violencia doméstica del Ministerio del Interior. Exactamente. Ahora está en el INAU, ¿no? Ahora está en el INAU, pero no tengo ninguna duda que su trabajo fue excelente. No tengo ninguna duda de la voluntad del ministro Bonomi. Puedo tenerla de otros jerarcas, pero no tengo ninguna duda de Bonomi. Pero lo que ocurre es que es tan fuerte la actitud corporativa y la ideología que el trabajo tiene que ser mucho más profundo y tiene que ser mucho, porque lo que necesitamos, Emiliano, y no solo los policías, todos nosotros, es un gran cambio cultural. Nosotros vivimos como naturales situaciones que no son naturales. No es natural que un hombre piense que una mujer es su propiedad. Entonces, en la policía se dan, digamos, por la personalidad del policía, por una serie de características, etcétera, se dan determinadas circunstancias que hacen que los propios compañeros tengan una actitud corporativa, cierren filas alrededor del acusado, digamos, piensen que mira esta loca lo que le está haciendo, mira, etcétera, etcétera, y hay como una actitud de desprecio y de descalificación de lo que es la denuncia de las mujeres, y bueno, y así terminan las historias. Pero por otro lado, en cuanto al, no sé, seguimiento desde el punto de vista psicológico del policía, ¿hay algo especial que haya que hacer? Hay en Montevideo en el hospital policial. Desconozco si hay en el interior. Pero mi pregunta es, ¿hay o tiene que haber un seguimiento sistemático? Por supuesto. ¿De todo el plantel? Por supuesto.
sin duda alguna, porque además no está solo este tema, está el tema de... son personas que están día a día prácticamente enfrentándose a la muerte. ¿Esto ¿no? puede detectarse a tiempo? Por supuesto. El tema es que, insisto, hay que tener personal especializado. Varias organizaciones feministas están convocando a concentrarse hoy, a partir de las 18 horas, en la Plaza Independencia para marchar hacia la Plaza Cagancha y repudiar un nuevo asesinato de una mujer a manos de su expareja, el ocurrido el viernes en Fray Marcos, en la puerta de una escuela y con varios niños alrededor. Los números, en lo que va del año, ya tenemos 20 de estas muertes, 4 de ellas homicidios protagonizados por policías. Ese es el motivo por el cual estamos conversando esta mañana en Perspectiva con la socióloga Teresa Herrera, vocera de la Red Uruguaya contra la Violencia Doméstica y Sexual. Hablemos de la discusión que se dio el lunes en la mesa aquí en Perspectiva. Allí Ovenir Sartú sostenía que el problema de la violencia doméstica y de género está siendo erróneamente encarado desde una perspectiva feminista que encuentra la explicación al fenómeno en la existencia de un supuesto género malo, es decir, los hombres. Las feministas, decía Sartú, creen que hay dos bandos, enfrentados como barras bravas. Esa concepción, decía, se nota en el eslogan que están manejando, de tocan a una, tocan a todas. Cuando se produjo este debate en la mesa, Teresa Herrera llamó a la radio. Teníamos pensado hablar con ella de todos modos, así que dejamos la conversación justamente para hoy. ¿Por qué fue la llamada? ¿Qué fue lo que te chocó de este comentario? Primero, el machismo es una ideología así de enfrentamiento. El machismo realmente es una cosa violenta, es pensar, que el hombre, el varón, está por encima de la mujer y la mujer es una cosa que debe estar al servicio del varón. De Aristóteles en adelante, además, ¿no? Que decía que nosotras ni alma teníamos, ¿no? Que éramos un mero receptáculo del espíritu del hombre. Y eran otros tiempos. Eran otros tiempos, pero digamos que hay cosas que todavía permean en el inconsciente colectivo, dirían algunos teóricos. De todos modos, el discurso machista es el discurso hegemónico. Está muy lejos de ser el discurso hegemónico, el discurso de las feministas. La teoría feminista es una teoría de equidad, no es una teoría de enfrentamiento. Lo que las feministas queremos es equidad de género. Queremos desnaturalizar esa relación y ese orden de género que dice que los hombres están por encima de las mujeres, que los hombres tienen que ocupar los puestos de poder, que las mujeres tenemos que ser buenas madres y sumisas, que tenemos que ser... Eso es la teoría feminista. La teoría feminista no está en contra de los varones. La teoría feminista está a favor de los derechos humanos de las mujeres y de los varones. Pero no tiende a caer a veces en la simplificación de igualar todo el género masculino en esa posición violenta, dominante, etcétera. No, yo creo que no. Estoy hablando de los feminismos serios, no estoy hablando, por supuesto, como todo. Pero la teoría feminista en general no dice todos los hombres son... un famoso escritor sobre esto, que además ni siquiera es mujer, quien escribió La dominación masculina, Pierre Bourdieu, lo dice muy claramente. Lo que pasa es que la trayectoria y la historia del mundo ha sido que los cuerpos de las mujeres y las mujeres en general no somos dueñas de nuestro cuerpo ni de nuestra vida. Entonces lo que se trata es de... Claro que a veces hay enfrentamientos y por supuesto que los hay. ¿A ti te parece lo que ha pasado con la ley de cuotas? Que realmente, ha sido una trampa tremenda. Entonces, realmente lo que ocurre es que muchas veces en ese enfrentamiento se producen, en ese devenir se producen enfrentamientos. Claro que se producen, pero eso no quiere decir que las feministas pensemos que todos los hombres son malos, ni nada que se le parezca. Es más, yo recién te comentaba en la tanda, y tú decías qué interesante, te comentaba
que este orden de género hasta les hace mal a ustedes. Ustedes se mueren antes que nosotras, no por razones biológicas. Ustedes se mueren antes que nosotras porque o se matan con el auto, la moto, etcétera, etcétera, o entre ustedes cuando son jóvenes, o directamente después no consultan al médico, cuando consultan ya es tarde. Eso te lo digo por un estudio que hicimos nosotros para el Ministerio de Salud Pública, no me lo contaron. Entonces, ¿eso es una comprobación, no una suposición? Es una comprobación, no una suposición. Todo lo que yo te voy a decir hoy acá, Emiliano, es una comprobación. Yo empecé así, empecé encuadrando lo que te iba a decir. Es decir, cada una de las cosas que yo te estoy diciendo tienen bibliotecas atrás de sustento y práctica y experiencia atrás de sustento. Las organizaciones feministas son las que han tenido la mayor cantidad de práctica sobre esto. Y sobre si nos tocan a una, tocan a todas. Y sí, es cierto, pero no es un grito barra brava. Es un grito de solidaridad. Es decir, no es como decir al revés aquello, o decirlo directamente a lo de Bertolt Brecht. ¿Te acordás cuando decía, bueno, se llevaron a mi vecino, no me importó, me llevaron a mí, cuando me llevaron a mí ya era tarde? Bueno, esto es más o menos lo mismo. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo se entiende el significado de esto? Tocan a una, tocan a todas. El significado de esto significa que lo que le pasa a una mujer, le pasa a todas las mujeres. ¿Por qué? Porque esto no es un problema privado, esto es un problema público. Esto no es algo que pasa dentro del sacrosanto ambiente del hogar. Esto es algo que le pasa a la sociedad toda, a varones y mujeres. Estamos todos involucrados y todas en este tema. Entonces, cuando se dice, si tocan a una, tocan a todas, o cuando se dice, si no ves las marcas que deja la violencia, terminarás viendo feminicidios, es porque realmente, digo, si no asumimos que esto es un problema de todos, que empieza desde que nos educan cuando somos chiquititos, que nos tienen que enseñar el respeto de unos sobre otros, si no entendemos que esto es un problema de derechos humanos, si no entendemos que tenemos que cambiar las leyes, que tenemos que cambiar la justicia, que tenemos que cambiar la forma como vemos naturales las relaciones entre varones y mujeres, se van a seguir muriendo mujeres. ¿Y por qué ponemos énfasis también en esto? Porque por ahora las que nos morimos somos nosotras, Emiliano. Bueno, ahí aparecía otra de las discusiones el lunes. Sartú decía, este problema de la violencia doméstica afecta a hombres y mujeres. Y sobre todo lo decía señalando que en el 70% de los casos muere la mujer y muere también el hombre. O sea, el hombre, después de agredir, después de atacar, se suicida. Bueno, ¿efectivamente los números son así? ¿En el 70% de los casos el hombre se suicida? No es así, es más bajo, es aproximadamente en la mitad de los casos. Pero además de eso, tampoco es que muere a causa de, está también esto estudiado, estos señores quieren tener hasta la última palabra y por eso se suicidan. Se suicidan porque dicen, yo no les voy a dar el gusto de que me metan preso porque maté a esta mujer. Yo tengo la última palabra. Yo soy quien decidí sobre el cuerpo de ella y decido sobre mi cuerpo también. Entonces no es una víctima. No es lo mismo el suicidio de alguien que está en una depresión que el suicidio de alguien después que mató a quien era su pareja o a quien es su pareja. Es bien diferente. Decía Sartú durante la mesa del lunes, como consecuencia de ese discurso feminista que él criticaba, como consecuencia de la lógica de los dos bandos, las políticas se orientan más a reprimir al agresor hombre que a proteger a la víctima. Bueno, ojalá. Yo te voy a decir, Emiliano, que el sistema de protección tiene grandísimas fallas. Tiene agujeros negros, tiene cosas superpuestas, falta coordinación, todo esto que hablábamos recién, ¿no? Por eso nosotros estamos pidiendo esta ventanilla única virtual. Yo te podría hacer largos cuentos acerca de la necesidad de que haya una ley integral de prevención, de represión, porque no la hay. La ley, la 17.514, es una ley imperfecta que se tomó en su momento. Ni hablar, estamos hablando de las mujeres, ni hablar lo que pasa con los niños, con los abusos sexuales, ¿no? Pero eso sería para otro programa. Sí, porque cuando aparece el término violencia doméstica, conviene aclararlo, no abarca solo la violencia contra la mujer. No. Las principales víctimas de la violencia doméstica son las mujeres, las niñas y los niños y adolescentes en ese orden.
Y también está Y la también violencia hay gente, contra los y hay adultos gente mayores, contra los viejos, contra ¿no? los adultos mayores. Yo dije las principales, no las únicas. Ujú. Pero digo, en realidad cuando empezamos a pensar en toda la cantidad de cosas que nos faltan por hacer, faltan muchísimas cosas por hacer. Entonces, cuando alguien dice, no, está dirigido a sancionar a los hombres y no a proteger a las mujeres. Bueno, sí, por supuesto que faltan muchas medidas de protección, faltan refugios, faltan esto, pero los varones tampoco. Digo, los varones que matan mujeres o que agreden o no las llegan a matar, sino en este año tuvimos un caso, pues estamos hablando de las muertas, pero no estamos hablando de los intentos de homicidio. Hay una mujer parapléjica en este momento a causa de eso, madre de 4 hijos. Entonces, digo, cuando estamos hablando de... Y bueno, ¿y qué pasa con esos señores? Es muy interesante hacer el seguimiento de esos señores. Tú te puedes encontrar con esos señores al año o a los 2 años vendiendo los frutos del cultivo de la chacra donde están internados o cosas por el estilo. Digo, las penas no son tremendas, al contrario. Y ya que estamos en ese punto, ¿qué penas tendría que haber? ¿Cómo se trata un caso como ese? Y es que tendría que haber penas mucho más fuertes. También nosotros estamos reclamando esto, de que realmente tiene que ser en España. Las penas por violencia doméstica son terribles. ¿De qué orden? De orden incluso de que llegan hasta la prisión perpetua en muchos casos. ¿Por qué? Porque es un tipo de homicidio, feminicidio, digamos, en este caso, que realmente es de los crímenes más terribles que se pueden cometer. ¿Ustedes están reclamando que se cree ese delito, el feminicidio? Sí, sí. Aclaremos, ¿de qué se trata? Lo voy a decir en forma muy sencilla y mis compañeras abogadas tal vez lo podrían explicar mucho mejor. Yo no soy abogada, por eso, por ejemplo, no me pongo a hablar de derecho laboral alegremente, como habla el señor Certú alegremente de los problemas de la violencia doméstica. Pero se trata el feminicidio, en todo caso, de cuando la mujer muere por el hecho de ser mujer. Es decir, cuando una mujer la mata a un hombre porque lo abandonó, porque terminó su relación personal amorosa, la está matando porque cree que él tiene el derecho, la propiedad sobre el cuerpo de esa mujer. Cuando una mujer es violada en una guerra o es violada en la calle y muere, eso es feminicidio. Es decir, por eso digo, dicho muy simplemente, probablemente alguna de las compañeras abogadas me van a decir no lo estás explicando bien del todo, pero me parece que para que la audiencia lo pueda entender es eso, es decir, es morirte por el género que tú tenés. Y eso implica una pena más seria, más grave. Tendría que la ser de una otros pena homicidios. mucho. Y sí, porque, y sobre todo en los casos que estamos hablando de violencia doméstica. Cuando hablamos de alguien que mata a su esposa, o que mata a su compañera de vida, o mata a su ex esposa, o mata, tendría que ser aún más grave porque a esa persona se supone que le debe respeto, protección, cariño y cuidado, y la termina matando. La pregunta que surgía durante la mesa del lunes es ¿de qué sirve un delito así? ¿Qué efecto disuasivo tiene? Si la persona ya está decidida a matar a su pareja y después suicidarse, como ha ocurrido en tantos de estos casos, sí, ¿va a dejar de hacerlo porque sepa que hay un delito que le implica una pena grave? Si se va a suicidar. Sí, pero no todos se suicidan, yo ya te lo dije, no es tan así, no es tan así. Esa es una no respuesta es tan así, válida. No todos se suicidan. No todos se suicidan. Y además lo que nosotras sostenemos es que ni siquiera las penas que están establecidas ahora realmente se cumplen. ¿Por qué? Porque salen más rápido, porque tienen buena conducta, porque hay una ideología que hace que este delito sea un delito entre comillas comprensible, ¿no? Hay gente que sigue pensando que existe el crimen pasional, Emiliano. Y si tú ves las historias... De vuelta a las referencias a la mesa del lunes, porque no Sartú hablaba de crimen pasional no para licuarlo, no para tratarlo de manera benevolente. Él decía, efectivamente están de por medio las pasiones, y bueno, acá con forma patológica directamente, ¿no? No es así, Emiliano, porque si tú lees los casos de violencia doméstica, son todos igualitos. Empiezan con el ninguneo, que en los dos extremos de mujeres más que tienen mayor probabilidad de ser víctimas de violencia, que son las muy pobres, muy poco cultas, con muy pocos recursos, y las muy cultas, con muy buenos ingresos. Las estadísticas son muy claras en eso también. Estoy hablando de probabilidad estadística y de datos concretos y duros. Esos dos tipos de mujeres son las que son más pasibles de sufrir violencia doméstica. Las primeras, bueno, porque obviamente al ser
tan pobrecitas, digamos, son más vulnerables. Y las otras porque ponen en cuestionamiento el rol del macho proveedor, y bueno, y manda más dentro de la casa. Pero igual, en cualquiera de los dos casos, lo primero es el ninguneo. Siempre el ninguneo. A la pobrecita, bueno, sos una tarada, sos una estúpida, no sabes hacer nada. A la que no le pueden decir eso, porque es obvio que no lo es, sos una mala madre, no cuidas tu casa, no estás con tu familia, mira, te pasas trabajando todo el día, no cuidas a tus hijos, no atendés la casa, no haces bien la comida, no, ninguneo, aislamiento. Normalmente lo que hacen es aislarlas a las mujeres. Las mujeres no pueden tener vínculo con su familia, con sus amigos. Y es un proceso, porque, ojo, el balazo, la trompada, eso es el fin de un proceso. Pero eso la respuesta venía al cuento del crimen pasional, ¿o no? No existe el crimen pasional, porque el hombre que pega el balazo ya hizo todo eso anteriormente, ya la aisló, ya la separó de la familia, ya le dijo que no servía para nada, le bajó la autoestima, le hizo todo ese proceso, y si la mujer todavía encima, después de todo eso, tuvo el coraje de separarse, entonces ahí viene el balazo, porque no olvidemos que la mayoría hoy en día de las muertes no son por parte de las parejas actuales, sino de las exparejas. Eso también tendría que explicarnos algo. En perspectiva, 30 años de periodismo profesional e independiente. Para terminar, Teresa, vayamos a la manifestación de hoy. La de hoy en Montevideo y las otras, las que habrá en distintas ciudades del interior. ¿Qué se busca específicamente? Compromiso, Emiliano. Contrariamente a lo que suponen, ojalá marchen muchos hombres junto con nosotras, muchos varones. Compromiso. Que todos y todas entendamos que esto es un problema de todos y de todas. Que por favor haya realmente una atención por parte de las autoridades en serio sobre estos temas. Que se analicen seriamente las causas, que se haga una adecuada política de prevención, que haya campañas, que haya lugares donde atiendan correctamente. Eso, pero sobre todo eso, compromiso con las vivas y con las muertas. Teresa Herrera, socióloga, vocera de la Red Uruguaya contra la Violencia Doméstica y Sexual. Gracias por acompañarnos esta mañana. Gracias a ustedes por el interés.